Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Somos Gilda y Roberto Rivas. Hicimos el encuentro número 103. Ya hace 23 años, bendito sea Dios, estamos acá tratando de perseverar en las cosas del Señor. En la actualidad estamos trabajando, tenemos a nuestro cargo la Secretaría de Proyección Comunitaria y también trabajamos en los retiros de fe y conversión. Tenemos 4 hijos, 3 de ellos ya grandecitos, 27, 25, 20 años, y tenemos nuestro chiquito de 10, que ese es hoy por hoy pues la principal compañía de la casa. Nosotros hicimos nuestro retiro, como ya dije, hace muchos años. Realmente teníamos 3, 4 años de casados cuando nosotros hicimos nuestro encuentro. Como cualquier pareja, posiblemente creíamos que íbamos a vivir ese encuentro sin grandes problemas. Éramos jóvenes, 2 profesionales recién graduados, que queríamos conquistar el mundo, que toda nuestra meta era pues el desarrollarnos, el superarnos, ¿verdad? Y por ahí nosotros pues empezamos a vivir nuestra vida, como vamos a hacer la comparación, como el entrar a un río donde uno, pues la mayoría conocemos más de algún río. Cuando los ríos comienzan y se están allá donde nacen, por lo general son ríos bien mansitos, las aguas están muy claras, pues apenas se mueve el río porque la fuerza que tiene es poca. Y nosotros así entramos a nuestra vida de esposos, de familia. Entramos ya con 2 hijos al movimiento y entramos en ese mundo, en esas aguas calmaditas, en esas aguas casi que puras, en donde para nosotros pues como esposos, qué rico es vivir en ese ambiente, en esa tranquilidad. Con el correr del tiempo las aguas y los ríos comienzan a moverse un poquito más. Comienza a sentir uno ciertas corrientes que lo mueven. Tal vez uno no quiere moverse tanto en ese río, pero la fuerza de las aguas comienza a llevarnos. Y así nosotros comenzó nuestra vida también. Sin querer nosotros movernos posiblemente tanto, había esas corrientes que nos empezaban a mover. Y lógicamente en la medida que vamos avanzando en ese río, esas aguas se vuelven más rápidas. Esa fuerza del agua, esas corrientes, en muchas ocasiones comenzamos muy cerquita, muy juntitos, pero en esas corrientes pues como que comenzaba uno a jalar por un lado, otro a jalar por otro lado. Y empezamos a ver que esas aguas cada vez se movían más. De aquel momento tan tranquilo empezaron a verse en ese río que abajo pues habían piedras, uno se golpea, ya no es todo color de rosa. Y así nuestro matrimonio también iba golpeándose con muchas cosas que nosotros en un momento ni por lejos que creíamos que nos podía eso afectar. Esos ríos al final llegan a adquirir grandes velocidades. Y pues aquí en El Salvador yo no conozco un río como lo que uno mira en la televisión, donde ya están esos famosos rápidos, ¿verdad? Donde las aguas ya son remolinos y donde la velocidad es impresionante. Aunque uno se quiera detener, ese río, esa corriente se lo lleva. Y cuando menos siente uno, por lo menos yo me acuerdo en los muñequitos que daban antes, en blanco y negro, que después de ese río que viene siempre le pintan a uno como que viene una cascada, ¿verdad? Aquel salto como que fuera allá las cataratas del Niágara, ¿verdad? De donde uno después de ese río cae, se va a ese vacío
y por lo general uno pues termina lastimándose, si no pues muriendo. Eso es lo que hoy por hoy venimos nosotros a hablarles. Cómo en un momento dado esas corrientes del mundo nos atrapan a nosotros como matrimonios sin quererlo. Porque yo creo que nadie de los que estamos acá tomamos la decisión algún día de casarnos para vivir en tristeza, para vivir peleando. Yo creo que no. Todos nos casamos pensando en un ideal, y ese ideal era el ser muy feliz. Sin embargo, con el correr del tiempo, esas corrientes lo atrapan a uno, y cuando menos a veces siente, uno no haya ni siquiera cómo librarse. Fíjense que prueba de eso son las cosas que están sucediendo, por ejemplo, en el mundo, en nuestro país, en nuestras familias hoy en día. Viendo algunas estadísticas, se dice que en El Salvador, durante los últimos 12 años, el nivel contabilizado de divorcios se ha crecido en un 145%. El número de divorcios que hay día a día son increíbles. En Estados Unidos se hablan de 60 divorcios diarios. Acá, como no tenemos las estadísticas, no podemos decir, pero es increíble. Si aquí hay abogados, ellos saben que es cierto. Y no solo el hecho de las parejas que se están separando o divorciando, sino de la gran realidad y dura realidad de que hoy nadie se quiere casar, o muchas personas no se quieren casar. Si la edad promedio de casamiento hace unos años podría haber sido los 22 o 24 años, digo hace unos 25 años, porque antes todavía pues las jovencitas se casaron de 16, 18 años, pero hablemos de hace 25 años, la edad promedio de casamiento era como entre los 22 y 24 años. Hoy no se quieren casar los jóvenes. Hoy los jóvenes llegan a los 30 años y no se quieren casar. Y esa es una realidad porque la gente está teniéndole fobia al matrimonio por muchas cosas que se les mete a ellos en la cabeza. Fíjense que aquella frase que dice que hasta que la muerte nos separe, lamentablemente esta frase se está quedando nada más como una simple formalidad. Hoy esa frase está siendo interpretada más que todo como hasta que los desacuerdos nos separen, o hasta que los intereses nos separen, o hasta que la deuda nos separe. Ya nadie tiene el concepto del matrimonio, o muy pocas personas tienen el concepto del matrimonio, que es algo para siempre. Hoy es un arreglo casi comercial. Me voy a casar porque me conviene, y eso sí, el día que ya no me conviene, ese día me separo, ese día me divorcio. Fíjense también que hay un concepto muy generalizado que se nos ha ido metiendo, y es el que se nos dice: mira, la vida se vive una sola vez. Y eso lo vemos en las películas, y eso lo vemos en las novelas, y eso lo dice medio mundo. Entonces, si la vida se vive una sola vez, y si peor aún, la vida se va a acabar hoy en diciembre, porque los mayas dicen que hasta ahí llegamos, pues hermanito, póngase las pilas, porque nos queda bien poco. Y la idea entonces, ¿qué es? Aprovechar esa vida, vivir esa vida a como dé lugar. Fíjense que el Papa Benedicto XVI, muy preocupado, dice: el matrimonio es hoy amenazado por varias corrientes y culturas, donde destacan el hedonismo, el relativismo y el consumismo. Son tres corrientes que posiblemente no las hemos escuchado, algunos sí, otros no, pero el Papa lo está señalando muy preocupado. El hedonismo, el consumismo y el relativismo son las nuevas corrientes que se están generando a nivel mundial y que vienen directamente a atacar
Y ya no se diga del matrimonio. Fíjense, vamos a definir un poquito qué son estas tres corrientes. El hedonismo. El hedonismo es la corriente que sostiene que la satisfacción humana se encuentra en la búsqueda y en la posesión del placer, sea este material o físico. Los hedonistas son los que dicen: la vida es para gozarla, la vida es para tener placer desmedido. Y es por eso que este tipo de corriente lo que le dice es: no te compliques la vida, no sufras jamás, hacer lo que te da la gana, porque te lo mereces, porque para eso ha venido a este mundo, para gozar la vida, para disfrutar de todos los placeres que si están ahí es porque son para uno. Esta corriente es muy fuerte y lógicamente que nuestra fe católica se opone totalmente a esta corriente. ¿Por qué? Porque ¿dónde quedan los valores espirituales? ¿Dónde queda la fe? ¿Dónde queda la caridad? ¿Dónde queda el sacrificio? ¿Dónde quedan esas virtudes teologales? Si la gente solo está pensando en sí misma y en disfrutar la vida. Entonces, veamos qué nos dice Mateo 16:24. Dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Palabra de Dios. Estos hedonistas dirán: ¿cuál cruz? Yo voy a llevar una cruz. No, si eso a mí no me da placer. La cruz que la agarren otros, yo no la voy a agarrar, porque eso a mí me hace daño. Yo he venido a este mundo a gozármela, no a estar trabajando por nadie, he venido a disfrutar del mundo. Entonces vean qué triste, ¿verdad? Qué triste este tipo de corriente hedonista. Y cada quien vayamos reflexionando hasta dónde uno va cayendo en esa posición. Porque nosotros también, como esposos que les contábamos, cuando nos llegamos a ese río primero, sin saberlo, estábamos siendo hedonistas también. Porque decíamos que nosotros nos habíamos casado para ser felices. Y todo lo que nos conllevara a la felicidad era permitido. En ese momento, para nosotros decir: vamos a ir a un retiro, vamos a querer saber más de Dios, ¿para qué? Si eso no nos interesaba, eso no nos generaba placer. Placer nos generaba las fiestas, placer nos generaba salir a pasear los fines de semana, placer nos generaba las cosas que comprábamos y teníamos, eso nos generaba placer. Entonces veamos cómo esta corriente nos puede estar también afectando. ¿Qué dice la corriente del relativismo? Miren, este relativismo es una corriente que nos está haciendo tanto daño, porque dice y asegura que todos los puntos de vista son igualmente válidos, dependiendo de los ojos que los miran. El relativismo le da la razón a todo el mundo. Si para mí el aborto es condenable, para otro el aborto es válido. Y el relativismo lo aprueba. Y dice: tanta razón tiene este como tanta razón tiene aquel. Y entonces veamos qué sucede cuando esta parte del relativismo nos toca a cada uno, que cada quien tiene la razón. ¿Qué pasará hoy por hoy en los matrimonios? ¿No será que esa corriente nos está influenciando mucho? ¿No será que nosotros como pareja muchas veces ambos creemos tener la razón? Y eso es una corriente y te dice: y ojo, y no te dejes, y no serás, porque tú tienes la razón. Entonces, en este relativismo, ¿dónde queda Dios? Dios queda fuera, porque en el relativismo no existen los valores, no existen las normas, no existen las leyes, porque una ley o una norma dirá: esto se hace o esto no se hace. Pero en el relativismo eso es totalmente ajeno.
harás lo que a ti te diga la razón de hacer. Si lo que a ti te dice la razón de hacer lo consideras bueno, hacelo. Si consideras que abortar es bueno, hacelo. Si consideras que los matrimonios entre homosexuales son buenos, permitirlos, admitirlos y apoyarlos. Todo es relativo al punto de vista. Entonces, vean, en esta corriente, al final de cuentas, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a rechazar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios también nos dejó sus mandamientos. Y si yo, como practicante del relativismo, no creo en leyes, por lo tanto estoy desafiando a Dios y le estoy diciendo: Dios, no creo en ti. En Juan 14:6 nos dice: y Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Este es un fundamento básico para nosotros los cristianos católicos. Reconocer que Dios es el omnipotente, el creador, y que todo lo que de Él venga, nosotros lo debemos de obedecer. En esta corriente relativista eso no está en su mente. Nadie nos va a venir a regular nuestra vida. Nadie nos va a venir a decir qué tenemos que hacer. Esposos y esposas, ¿cuántas veces le contestamos al cónyuge: ¿y vos quién sos? ¿Y vos qué me tenés que decir a mí lo que tengo que hacer? Muy común en el matrimonio, y eso es una corriente de hoy que está de moda. La otra corriente que se refería nuestro Santo Papa Benedicto XVI es el consumismo. Este consumismo creo que es de lo que más nosotros hemos escuchado. ¿Y qué es el consumismo? Bueno, el consumismo se entiende como aquella acumulación, compra o consumo de bienes o de servicios que no son esenciales. Nosotros esa corriente del consumismo nos ha metido de que mientras más tengamos, más somos. Y el grave problema es que somos insaciables, porque mientras más queremos, más queremos. Mientras más queremos, más queremos. Mientras más tenemos, más queremos. Yo recuerdo cuando uno era joven y recién casado, uno andaba buscando un trabajito de lo que fuera. A veces solo el hombre trabajaba en aquel entonces, porque la esposa, su rol era la que se hacía cargo de las labores de la casa. Hoy por hoy el consumismo nos dice: mira, trabaja vos, trabaja ella, y si pueden, trabajen doble turno los dos, porque hay que tener más dinero para el consumismo. Fíjense qué interesante. Uno cree que esto sucede a saber a dónde, en qué planeta o en qué parte del mundo. Pero quiero comentarles que en el informe sobre el desarrollo humano de la pobreza y el consumismo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, deja ver que en el año 2010, en este estudio, deja ver que El Salvador es el tercer país más consumista del mundo. El Salvador es el país más consumista, en tercer lugar, más consumista del mundo. Estamos programados para gastar. Aquí la palabra ahorro en este país no existe. Y la gente siempre dice: bueno, yo no voy a ahorrar si no me alcanza. Pues sí, pero ¿y por qué no te alcanza? Porque todo lo estamos gastando. Gastamos más de lo que tenemos. Y eso es lo que nos mete en los medios de comunicación. Antes no existían las tarjetas de crédito. Consumíamos menos. Conseguir una tarjeta de crédito hace 25 años solo la tenían ciertas personas. Hoy por hoy, ¿cuántas tarjetas de crédito tenemos? Ni las pedimos y no llegan. Y eso es porque lo que se trata es de ir dándole de comer a este consumismo, que es otra corriente que está haciendo tanto daño a la familia y al matrimonio. En Mateo 6, 31-33,
se nos dice: no anden tan preocupados, ni digan tenemos alimento, o qué beberemos, o tendremos ropa para vestirnos. Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y se les darán también todas esas cosas. Palabra de Dios. Creo que el Señor sabía de antemano cuál podía ser esta inclinación del ser humano hacia el consumismo. Y Él lo dice claramente: no se preocupen por eso, no son cosas de Dios. Todas estas corrientes que hemos visto, ¿de dónde creen ustedes que provienen? ¿De Dios? ¿Provienen de Dios? No. ¿De dónde provienen entonces? Provienen del demonio. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es dividir la familia, generar problemas, crear tensión en los matrimonios. Y estas son corrientes que nosotros, mucho cuidado con nuestros hijos, como también a ellos los estamos educando. Porque nuestros hijos desde chiquitos van a ir imitando lo que nosotros como adultos, como papás, estamos haciendo. Ahora bien, estas corrientes a que se refiere el Papa Benedicto XVI, en la práctica, ¿a qué nos llevan? ¿A qué nos lleva el consumismo? ¿A qué nos lleva el relativismo? ¿A qué nos lleva el egoísmo? Miren, hermanos, nos lleva a cosas muy claras. Primero, a pensar que es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Habían oído ustedes esa frase? Es mejor estar solo que mal acompañado. Y muchas veces la hemos dicho dentro del matrimonio. Nos sentimos nosotros que tenemos el derecho de ser uno feliz individualmente y no en pareja. ¿Cuántas personas han dejado de estar atentas o dispuestas, diría más bien, a querer salvar su matrimonio, a querer rescatar su matrimonio? ¿Cuántas personas no les interesa eso porque al final de cuentas lo que ellos quieren es conseguir su propia felicidad? Y es por eso que decíamos hoy los divorcios, miren, si eso es rápido. Hoy los divorcios son rápidos. ¿Para qué voy a estar yo siendo infeliz en la vida? Pongámosle ya solución a este asunto. Mejor solo que mal acompañado, cada quien por su lado. Miren, ahí se acabó el problema. ¿Será que el problema se termina ahí? ¿O será que los problemas comienzan ahí? Esa es una respuesta que no es para nosotros los adultos. Esa es una pregunta que habría que hacerle a los niños, a los hijos de todas estas parejas que en un momento dado han optado por lo más fácil, y es el separarse. No valoramos nunca nosotros nuestro cónyuge. Aquí preferimos estar uno solo porque no valoramos al cónyuge. Fíjense que Roberto habla de cómo estas corrientes nos afectan y nos deterioran, porque a él lo jalarán hacia ciertas cosas, a mí me jalarán hacia otro lado, y a nuestros hijos también nos llevarán hacia otra parte. Entonces esto parte de la familia, la confunde, la destruye y puede llevar pues a definitivamente deteriorarnos o partir, ¿verdad? Estábamos hablando que muchas veces uno piensa, puchica, yo mejor estuviera solo que mal acompañado, porque no tenemos paz, porque no somos felices, porque no hay entre nosotros un entendimiento. Y eso es precisamente porque estamos manipulados y jalados por esas corrientes. Fíjense que también en esta parte de estar solo mejor que mal acompañado, muchos de nosotros no valoramos a nuestro cónyuge. Como vivimos inmersos quizás en tantas dificultades o en tantas desavenencias, no, verdaderamente no, aunque estemos aquí, quizás
quizás sentaditos, pero quizás muchas veces no valoramos a nuestro cónyuge. Fíjense que a nosotros el Señor nos dio una oportunidad muy linda. Yo sé que ustedes todos los martes vienen con su esposo o con su esposa, porque aquí pues todos somos esposos y solo así podemos estar en esta asamblea. Nosotros hace 23 años hicimos nuestro retiro, pero por cuestiones de trabajo y de la globalización y de todas esas cosas, Roberto ya tiene casi 6 años de que él trabaja prácticamente fuera del país. Entonces me ha tocado venir muchas veces a esa asamblea, creo que más de alguno me ha visto, sola, ¿verdad? Me ha tocado muchas veces ir a reuniones en la noche, sola. Me ha tocado resolver problemas en mi casa con mis hijos, que se me olvidó el portón, yo sola. Entonces, sinceramente, el Señor, yo adoraba siempre a mi esposo, pero a partir de todo eso, que cuando yo lo veo muchas veces que vengo solita, ustedes juntitos, yo digo, qué dichosos, o sea, cómo valoro la presencia de mi esposo en mi vida. Lamentablemente a veces tenemos que esperar que el cónyuge se aleje quizás de nosotros, que el cónyuge no esté, para que verdaderamente valoramos qué significa nuestro cónyuge. Y eso es lo que estas corrientes nos ponen. No quieren que nosotros valoremos, no quieren, porque como a veces vivimos muy conflictuados por nuestra realidad, por nuestros problemas económicos, ¿verdad? Por tantas cosas, porque quizás él ve las cosas con relativismo, yo las miro con fe, o qué sé yo. Entonces todo eso nos tiene a nosotros pues afectados. Estas corrientes también nos llevan a vivir una vida totalmente egoísta. Queremos que todo gire alrededor de uno. Fíjense que nosotros cuando estábamos entrando a ese río, el primer sacudón grande que nos pegó la vida fue cuando yo me envicié del trabajo. Para mí la vida era trabajar. ¿Por qué? Porque yo trabajando era como yo iba a salir adelante, porque yo quería triunfar en esta vida. Y poco me importaba en ese momento lo que Gilda podía estar necesitando o lo que mis hijos pudieron haber estado necesitando, esa figura de un padre en ese momento. Y no les digo ahorita que me toca viajar mucho, les digo 20 y pico de años atrás, donde no tenía yo ninguna excusa sino el poder construir mi familia. Uno se vuelve egoísta, uno solo va creyendo en estas corrientes que le meten que el trabajo es al final de cuentas la razón de ser, ¿verdad? También falta solidaridad y despreciamos muchas veces las necesidades de nuestro cónyuge, como de lo que se trata de yo vivir bien. ¿Cuántas veces nosotros estamos pendientes por lo que le pasa a nuestro cónyuge? Esposos, ustedes se interesan de saber si sus esposas están enfermas, si les duele la cabeza, cómo han pasado el día. Y si saben si están enfermas, son los que en la noche le acercan la medicina, le pasan a comprar una medicina a la farmacia, se interesan porque se la tomen. Le digo a la señora, porque nosotros los hombres somos mayorones, porque nosotros los hombres creemos que nosotros sí merecemos ser atendidos, porque somos egoístas, porque eso es lo que nos metieron en la cabeza. La mujer que te atienda o goza la vida. Estas son esas corrientes que se nos van metiendo. ¿Por qué somos también egoístas? Somos egoístas porque no hemos superado muchas veces el tema de lo mío y de lo tuyo. Nunca hemos dicho lo nuestro. Quizás en esta parte, lo mío y lo tuyo, quizás muchos de nosotros, ojalá que no, ni sabemos cuánto gana